Y vamos está grabándose y vamos a compartir la electroquímica. Ya, entonces lo que nos tocaría entonces ahora en esta parte es hablar un poco de electroquímica y aquí tenemos dos imágenes que tienen que ver con estos procesos de electroquímica. Tiene que ver con, vamos a hacer química a través, ¿cierto?, de un flujo de electrones, que hay un flujo de electrones que está ocurriendo, ¿cierto? Y este proceso de movimiento de electrones puede ser espontáneo, como lo que ocurre en los procesos de corrosión. Por ejemplo, tenemos una reja y se empieza a oxidar, ¿cierto? Porque empezamos a ver que esta reja, ¿cierto?, que de hierro empieza a formarse el óxido de hierro. O sea, hay una oxidación ahí. Un proceso de oxidación que es evidente y, bueno, si hay un proceso de oxidación, obviamente hay un proceso de reducción ahí también. Y este proceso es un proceso espontáneo. Pero también tenemos procesos, ¿cierto?, que hay un tipo de reacción donde hay flujo de electrones, pero que en este caso no es espontáneo, sino que, bueno, entrega la energía para que esto ocurra y por eso tenemos el proceso aquí de electrólisis en este caso, porque estamos entregando electricidad, estamos entregando ese flujo de electrones, ¿cierto?, a través de una batería y en este caso estamos descomponiendo el agua en oxígeno y en hidrógeno. Entonces, son procesos de electroquímica, o sea, hay un flujo de electrones, el cual puede ser espontáneo, y tenemos el proceso de corrosión, o podemos hacer un proceso de flujo de electrones, pero que no es espontáneo, y entonces eso es lo que se refiere a lo que tenemos en la figura, que es una electrólisis. O sea, nosotros entregamos la energía para que esto ocurra. Pero antes de entrar un poco más a cómo entregamos esa energía, ¿cierto?, para provocar ese cambio, tenemos que introducirnos primero en estas reacciones de óxido de reducción en términos más simples, en qué es lo que está involucrado allí. Entonces, lo que tenemos en esta imagen, tenemos una reacción de óxido de reducción que está esquematizado en que una especie, vamos a denominar la especie A, en este caso vamos a denominar como especie A, y tenemos una especie que vamos a denominar B. Entonces, la especie A va a entregar el electrón a la especie B. Entonces, cuando esto ocurre, A, ¿cierto?, va a entregar el electrón, entonces se va a pasar de un estado de oxidación 0, esto está neutro, A está neutro al principio, entonces va a entregar un electrón, entonces se va a oxidar, ¿cierto?, y va a entregar a ese electrón. Entonces tenemos una oxidación aquí. Y la especie B va a tomar ese electrón, ¿cierto?, lo está entregando, entonces lo va a tomar, ¿y qué le va a pasar? Vamos a quedar con B negativo. Entonces este va a ser un proceso de reducción. También una cosa para poder visualizar, ¿cierto?, esto de la oxidación y la reducción, uno puede imaginarse lo siguiente. Tenemos nuestra escala, ¿cierto?, de los positivos y de los negativos, ¿cierto?, para facilitar, ¿cierto?, cuál es el proceso de oxidación y reducción. Veamos. Si ya pasa de 0, o sea, de aquí, desde 0 hasta un valor positivo que es más 1, porque entregó el electrón, entonces quedó con carga positiva, no trasladamos hacia la derecha. Entonces sería un proceso de oxidación. En cambio, si tenemos ahora la especie B, que estamos aquí de nuevo en una situación 0 inicial, pasamos a un estado de oxidación negativo, o sea, hacia la izquierda, tenemos un proceso que se denomina reducción. Entonces, para saber si una oxidación o reducción, entonces podemos imaginar esta línea, ¿cierto? Entonces, si nos trasladamos hacia la derecha es oxidación, si nos trasladamos a la izquierda es la reducción. Entonces, eso es una consideración importante en esto. Y lo otro también, que si tenemos estos procesos de óxido de reducción, siempre van a ocurrir de pares, en semirreacciones. Una de oxidación, una de reducción. Entonces, si sumamos estas dos semirreacciones, vamos a tener la reacción completa.
Entonces, para sumarlas, tenemos que fijarnos en que la cantidad de electrones sea la misma para poder hacer esa suma, tal que los electrones se nos eliminen, ¿cierto? Porque lo mismo que se entrega se toma, ¿cierto? Para formar esto, ¿cierto? Entonces, A entrega los electrones y después B lo toma, tienen que ser la misma cantidad. Entonces, si nos queda A más B, que nos queda A oxidado y nos queda B reducido. Entonces, ahí tenemos nuestra reacción de óxido-reducción que partió, ¿cierto?, de las dos semireacciones, de oxidación y de reducción. Entonces, ahí tenemos lo que es las dos semireacciones siempre van a estar de pares, ¿cierto?, los procesos de óxido-reducción. Entonces tenemos nuestra A, que va a ser nuestra sustancia oxidada, que va a perder electrones, nuestra sustancia B, que es la que gana los electrones, y tenemos el otro concepto que tenemos que tener en cuenta, que la sustancia oxidada va a actuar como agente reductor. ¿Por qué como agente reductor? Claro, porque A se oxida, pero lo que hace es que lo que provoca es que B se reduzca. Por eso lo dejamos como agente reductor. Y B, ¿cierto? Que la sustancia que es reducida, que toma esos electrones, va a actuar como agente oxidante, porque lo que está finalmente provocando es que A se oxide. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos sustancia reducida va a ser nuestro agente oxidante, sustancia oxidada va a ser nuestro agente reductor. Entonces, con esos términos ya podemos seguir trabajando. Sustancia oxidada, sustancia reducida, agente reductor, agente oxidante. Siempre van a ser de pares de semireacciones, ¿cierto? Son siempre semireacciones y tenemos que fijarnos que para poder sumarlas, la cantidad de electrones tiene que ser la misma. Sí, porque tenemos que siempre mantener la electroneutralidad, ¿cierto?, en nuestras reacciones. Aquí, bueno, aquí que les quería mostrar con en este video, ¿cierto?, que parece que no funciona, vamos a tener que irnos a verlos en, en el YouTube directamente. Entonces vamos a ir al YouTube a verlo. Vamos a entonces compartir esto de aquí. Ahí se está compartiendo. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces vamos a tener una reacción de oxidorreducción. Aquí tenemos entonces tenemos un metal. Este es magnesio, que vamos a hacerlo reaccionar con oxígeno. Esta es una cinta metálica, ahí para que puedan apreciar el magnesio. Está en una cinta, ¿cierto? Es bastante maleable. ¿Se fijan? Entonces se va a tomar un trozo de esta cinta de magnesio y se va a hacer reaccionar con oxígeno. Bueno, está al aire, así, pero para que reaccione necesitamos una chispa, por eso se enciende, ¿cierto? Y se prende nuestro metal, que en este caso es magnesio. Y cuando eso ocurre, ¿cierto? Se libera energía calórica y energía lumínica. Esta es una luz que es muy blanca, se va reaccionando, ¿cierto? Y ahí se va apareciendo, ¿cierto? El residuo que está quedando. Entonces, esa luz blanca, ¿cierto? Ese color blanco que se puede apreciar es el que se utilizaba en las cámaras fotográficas antiguas, donde se encendía un sólido, ¿cierto?, muy pulverizado, y ese era magnesio, y ese es el que producía ese flash, porque la luz que se desprende es muy blanca. Y aquí, bueno, ahí tenemos el residuo que nos queda de la reacción, que es un sólido bastante, ¿cierto?, frágil, ¿cierto?, que en este caso sería nuestro óxido de magnesio, lo que aparece allí. ¿Ya? Entonces ahí se va a acercar un poco para que vean que es frágil, ¿cierto? Ahí el residuo que está quedando. Bueno, eso respecto al... Ahora vamos a seguir con la presentación. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí en esta reacción? Bueno, aquí tenemos nuestra cinta que se encendió, ¿cierto? Y se formó nuestro producto, recordando un poco qué es lo que, bueno, mostrando un poco lo que pasa interiormente. Entonces tenemos un sólido, que es un sólido metálico, ¿cierto? Que es tridimensional, ¿cierto?
que va a reaccionar con oxígeno, que es una molécula, oxígeno es molecular, y se forma, ¿cierto?, finalmente nuestro óxido de magnesio, que es un sólido iónico, ¿cierto?, que también es un compuesto que es tridimensional. Entonces esto es lo que vemos en el macro, que tenemos nuestra cinta que desprende una cierta luminosidad, ¿cierto? Generamos nuestro óxido. Esto es lo que nosotros nos estamos representando, que es lo que está ocurriendo interiormente, y finalmente cómo lo vamos a escribir simbólicamente a través de estas reacciones. Entonces tenemos el magnesio. El magnesio, finalmente lo que pasa pasando con él es que se está oxidando de magnesio 0 pasando a magnesio más 2, oxidación, libera 2 electrones. Entonces tenemos la semireacción de oxidación, se da electrones. ¿Y quién los toma esos electrones? Esos electrones los toma finalmente el oxígeno. Entonces ahí esos electrones los toma el oxígeno y generamos ciertos 2 OH-. Y ahí tenemos nuestra reacción de reducción, que acepta esos electrones. Ya aquí colocamos el oxígeno molecular. Ahora, si queremos sumar estas dos semireacciones, la de oxidación y la de reducción, tenemos que fijarnos que la cantidad de electrones sea la misma. Y aquí son 4 y aquí son 2. Por lo tanto, esta reacción la tenemos que multiplicar por 2. Entonces, multiplicamos. Magnesio 2, 2 ion magnesio 2 más 4 electrones. Ahora sí tenemos 4 electrones y 4 electrones. Ahora sí podemos sumar las dos semireacciones y que nos queda, bueno, magnesio más oxígeno, y nos queda 2 magnesio 2 más 2 óxidos. Entonces, en realidad lo que nos está formando es el óxido de magnesio, ya que sería nuestro producto final. ¿Ya? Entonces, se fijan, llegamos a un proceso de óxido-reducción, en donde cual está involucrado, ¿cierto?, dos semireacciones, esta de aquí y esta de aquí, ya el 1 y 2, para que son esas reacciones las que finalmente se suman. Entonces, tenemos las dos semireacciones. Otro ejemplo más, también que vamos a ver un proceso, se fijan, un proceso de óxido-reducción que es espontáneo, espontáneo. Bueno, en el primero agregamos una chispa, pero con eso ya después continúa espontáneamente la reacción. Y aquí también tenemos otro proceso que también es espontáneo, que es la reacción entre qué. Tenemos una solución de sulfato de cobre, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos en la imagen inicial del sulfato de cobre, y vamos a agregar una barrita de zinc. Y ahí tenemos la barra, ¿cierto?, que inicialmente que se va a colocar en la solución de sulfato de cobre. Bueno, vamos a ver un video en donde se va a mostrar esto, pero que está acelerado por 128 veces. Entonces, esto es lo que vamos a ver inicialmente. Aquí coloqué la fotografía para que vean que se coloca la barra de zinc inicialmente, ¿cierto? Y que está impecable al colocarla en el vaso precipitado. Una cosa importante es que noten la coloración de la solución y qué pasa cuando va transcurriendo la reacción. Entonces aquí tenemos una fotografía inicial, y ahora nos vamos a ir a trasladar a ver el video, a ver cómo se ve. ¿Dónde lo tengo? Aquí está, acá. ¿Se está compartiendo esto? ¿O no? Me parece que sí. Ah, ya, pero este es de la otra reacción. Ahí está. Entonces nos vamos a la que queremos ver ahora. Aquí está. Eso, ¿se ve? ¿Estoy compartiendo bien? Me quiero asegurar de eso. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces ahí tenemos esta reacción, vamos a acelerar. Entonces está acelerado 128 veces, por eso van a agregar la barrita y empezar la reacción rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que está sucediendo en esta reacción. Bueno, acuérdense que está acelerado, pero se fijan que la barra empieza a formarse un sólido sobre su superficie. Bueno, ese sólido que está en su superficie, que empieza a caer después, es el cobre. Que tenemos el cobre en solución, como sulfato de cobre que está disuelto. Bueno, y esa es la coloración que tenemos inicialmente, debido al cobre, esa coloración azul es debido al ion cobre en solución.
que después de la reacción redox, en este caso, pasa a cobre cero, por lo tanto se está pasando de cobre más 2 en solución a cobre cero, por lo tanto está disminuyendo la concentración del ion cobre en solución y por eso la solución se nos empieza a aclarar. Y se empieza a formar, ¿cierto?, todas estas partículas que son de cobre. ¿Y qué pasa con el zinc? ¿Qué pasa con nuestra barra de zinc? Bueno, el zinc, que está como zinc metálico, pasa a solución, formando, ¿cierto?, el sulfato de zinc, pero queda en solución acuosa. Bueno, el zinc en solución es incoloro, por eso no tenemos alguna coloración. El zinc se empieza a disolver, ¿cierto? Bueno, aquí no se observa, pero el zinc se empieza a disolver. Si esto lo dejamos en una concentración bien concentrada de sulfato de cobre, finalmente lo que se vería es que se disuelve el metal, finalmente, en esta solución. Bueno, eso es lo que tenemos que ver en este sentido. Entonces ahora nos vamos a ir, seguimos entonces con eh, nuestra presentación. Aquí. Y acá, a ver. Aquí está. Entonces, esto era. Entonces tenemos el zinc que pasa a sulfato de zinc y el sulfato de cobre el cobre pasa a cobre. Aquí. Analicemos entonces esta reacción. Aquí tenemos nuestro esquema finalmente. Esto es lo que vemos inicialmente en el macro, que tenemos nuestra barra de zinc. Finalmente, con el tiempo se empieza a disolver la barra de zinc y tenemos una acumulación de cobre. ¿Qué es lo que vemos? O sea, ¿qué nos imaginamos entonces que está ocurriendo aquí? Porque esto es lo que lo observamos. Y esto es como lo interpretamos. Tenemos una barra de zinc, el zinc pasa a solución, queda como zinc más 2, esos dos electrones se lo entrega al cobre que está en solución y se deposita porque se reduce. Entonces genera mucho cobre y todo el zinc, bueno, la mayor parte del zinc pasa a solución. Entonces tenemos nuestro zinc, finalmente metálico, se transforma a zinc más 2, sería nuestra reacción de oxidación, el zinc se oxida. Y en cuanto al cobre, el cobre que está cobre más 2 se reduce quedando como cobre metálico. El zinc sería nuestro agente reductor. El cobre se está reduciendo, el cobre 2 más se reduce y sería el sulfato de cobre nuestro agente oxidante. Entonces, ¿podemos sumar estas dos semireacciones? Sí, pues tenemos las dos semireacciones, 1 y 2. Tenemos los dos electrones aquí, dos electrones acá. Podemos sumarlos sin ningún problema. Se los elimina, nos queda finalmente zinc más cobre y nos queda zinc 2 más cobre. Entonces tendríamos nuestra reacción redox escrita como ecuación iónica neta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que solamente estamos colocando, ¿cierto?, las especies que están involucradas en nuestra reacción redox. De zinc más 2, oxidación, cobre más 2 a cobre 0, reducción. Y inicialmente teníamos, ¿cierto?, nuestra reacción escrita con las fórmulas completas. Entonces, esas dos maneras son válidas para una reacción de oxidorreducción. Y como reacción también. Entonces, si se fijan, tenemos que algunas especies se nos oxidan, otras algunas especies se nos reducen, ciertos cambian el estado de oxidación, pero necesitamos determinar entonces cómo calculamos el número de oxidación de los elementos en un compuesto. Bueno, ¿qué significa esta oxidación? Como dice ahí, es la carga que el átomo tendría en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones de valencia fuesen transferidos completamente. Entonces, tenemos varias reglas, las cuales vamos a ir viendo qué pasa con los estados de oxidación, que algunos son como que hay que saber. Por ejemplo, que los elementos libres o en estado puro, ¿cierto? El estado de oxidación es igual a cero. Entonces, ¿quiénes tienen igual a cero? Bueno, los metales. Todos los metales tienen estado de oxidación cero. ¿Qué más? Las moléculas como el oxígeno, ¿cierto? Que es el oxígeno molecular, ¿cierto? O2, el nitrógeno 2, ¿cierto? El flúor 2, cloro 2, todos ellos tienen estado de oxidación
0. Ahí tenemos varios ejemplos. El sodio, el berilio, el potasio, plomo, ¿cierto? El gas hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿cierto? Aquí tenemos el fósforo. También están con esta oxidación igual a 0. ¿Ya? Pero recuerden, los metales, que no sé por qué siempre tienen problemas con el metal tiene esta oxidación 0. Por ser metal tenemos esta oxidación 0. Y los gases, nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Los gases nobles también tienen esta oxidación 0, el fósforo, el azufre también esta oxidación 0. Otro. Si tenemos un ion que tiene solamente un átomo, entonces la carga de ese ion va a ser esta oxidación de esa especie. Por ejemplo, tenemos el litio más, esta oxidación del litio es más 1. Hierro 3 más, esta oxidación 3. El óxido, esta oxidación menos 2. ¿Ya? Entonces tenemos es monotónico, entonces la carga va a corresponder a esta oxidación de ese ion. ¿Qué más sabemos? Que el oxígeno generalmente es 2, negativo, ¿ya? Menos 2. Excepto en el agua oxigenada, que es que el oxígeno está en esta oxidación menos 1. Como cada oxígeno tiene menos 1, el par, ¿cierto? Es 2 negativo. ¿Qué más? Bueno, que esta oxidación del hidrógeno, perdón, es más 1, excepto que esté unido, ¿cierto?, a un metal. En este caso tendrían esta oxidación menos 1. Ahí estaría actuando como un hidruro. ¿Qué otra cosa más? Bueno, los metales de los grupos, aquí está. Metales alcalinos, metales alcalinos, ¿cierto? Que son todos los primeros que estamos aquí, que tenemos aquí. Esta oxidación más 1. Los que están al lado, esta oxidación más 2. Y lo otro también es que el flúor que está al otro, que es halógeno, aquí, el flúor tiene esta oxidación como fluoruro, ¿cierto? Menos 1. Y es el único esta oxidación que tiene el flúor, aparte si está como flúor 2 molecular, sería 0. Ya si es fluoruro, es menos 1. Otra cosa importante para considerar es que la suma de los números de oxidación de todos los átomos en una molécula o un ion tienen que ser igual a la carga de esa molécula o ese ion, ¿ya? Porque tenemos que mantener esa carga. Y también, bueno, lo otro es que, bueno, el oxígeno inmediatamente es menos 2. En los peróxidos el oxígeno es menos 1, pero cuando es superóxido, el superóxido, ¿cierto? Que este es nuestro ion superóxido, O2 menos, cada uno de estos oxígenos que están aquí tiene una oxidación de menos un medio. O sea, no necesariamente tienen que ser números enteros los estados de oxidación. Bueno, la mayoría sí son enteros, pero no todos. Bueno, con esas reglas en mente, de todas maneras hay que recordarlo, ¿cierto? Podemos determinar los números de oxidación de todos los elementos. Por ejemplo, en el bicarbonato, que es el ion bicarbonato del que tenemos ahí. Por ejemplo, ahí. Vamos a terminar el carbono. Si seguimos todas las reglas, vamos a poder determinar cuál es. Por ejemplo, ya el oxígeno en esta oxidación 2. El hidrógeno, esta oxidación más 1. Ya no está unido con un metal, para que sea menos 1. Entonces aquí tenemos más 1. El del carbono lo podríamos determinar asumiendo un valor X. Y así vamos haciéndolo. Entonces tenemos un hidrógeno con esta oxidación más 1. Entonces tenemos 1 positivo. Más el estado de oxidación del carbono, que es el que queremos determinar. Y tenemos que sumar el estado de oxidación, ¿cierto? Del oxígeno, pero son 3. 3 por menos 2 es menos 6. Y la suma de toda esta oxidación de los elementos nos tiene que dar la carga de este bicarbonato, que es 1 negativo. Entonces ahí despejamos entonces X. X es 6 menos 2. X es igual a 4. Positivo. Por lo tanto, el carbono tiene esta oxidación más 4. Y entonces sí podemos determinar los estados de oxidación de los elementos en un ion, en este caso, que es el ion bicarbonato. Otro ejemplo, para que esto también quede bien claro, vamos a determinar el estado de oxidación del elemento que se encuentra en rojo. Entonces empezamos. Tenemos este primer compuesto, entonces tenemos el flúor. Entonces, ya sabemos, flúor siempre es menos 1. Por lo tanto,
el yodo que es X, entonces X menos 7, porque 7 por menos 1, menos 7, tiene que ser igual a 0, porque esta molécula completita es 0. Entonces X es igual a más 7. Entonces el yodo tiene esta oxidación más 7. En este otro caso, ya. Vamos a terminar del yodo. Entonces empezamos. Oxígeno, generalmente esta oxidación, 2 negativo, el sodio, ¿cierto? Del grupo 1, metal alcalino, más 1. El yodo va a ser nuestro X. Ya, entonces empecemos a sumarlo. Entonces tenemos el sodio que es 1 por más 1, nos queda 1, más el yodo que es X, y nos quedaría sumar entonces lo del oxígeno. Son 3 oxígenos, cada uno con menos 2, o sea, menos 6. Que nos tiene que dar finalmente 0. Todo esto es neutro. Despejamos X, nos quedaría 6 menos 1, X es igual a más 5. Por lo tanto, el yodo en este caso es más 5. Y nos quedaría este último ejemplo, en donde tenemos, ¿cierto?, nuestro dicromato de potasio. Entonces tenemos nuestro oxígeno, entonces 2 negativo. El potasio, el grupo 1, ¿cierto?, metal alcalino, más 1. Cromo X. Ya, veamos. Potasio, son 2 potasios, cada uno con más 1, por lo tanto nos queda 2 positivo. Más lo que tiene que ver con el cromo. Son 2 cromos, que no sabemos su estado de oxidación, sería 2X. Y nos queda el oxígeno. Son 7 oxígenos, cada uno con menos 2, nos queda menos 14. Y eso tiene que ser igual a 0. Y nos queda 2X es igual a 14, menos 2, entonces X es igual a 12 dividido por 2. Esto nos queda igual a 6. Por lo tanto, el cromo tiene esta oxidación más 6. Nos queda más. Bueno, entonces, considerando las reglas que vimos inicialmente, ¿cierto? Podríamos determinar el estado de oxidación de cada uno de los elementos en un compuesto o en un ion. ¿Qué más? Más tenemos que revisar entonces. Bueno, ya habíamos visto lo que era un agente oxidante y un agente reductor. Ya, entonces aquí tenemos una reacción. Entonces se agrega cierto un trozo de zinc a una solución de ácido clorhídrico y esto es lo que se observa finalmente. Es una fotografía. Se ve entonces que empieza a reaccionar, se libera gas, ¿cierto? Esas burbujas son de gas. ¿De qué gas? Hidrógeno, ¿cierto? Se puede representar con esta flecha hacia arriba, liberación de hidrógeno, y se está formando, ¿cierto?, nuestro cloruro de zinc. Yeah. Entonces, para determinar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, tenemos que determinar quién se está oxidando y qué se está reduciendo en esta reacción. Podríamos escribir nuestra ecuación iónica neta, o sea, quiénes son los que se está oxidando, que se está reduciendo, los iones que están involucrados en esta oxidorreducción. Entonces tenemos el zinc pasando a sigma 2 y el protón que está pasando a hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestra oxidación, zinc pasando a sigma 2, acuérdense que el metal siempre es 0. Y tenemos, ¿cierto?, ahora la reacción de reducción, entonces tenemos el protón pasando a hidrógeno. Ok, entonces nuestro agente oxidante y nuestro agente reductor, ¿cómo era eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería cuál? Bueno, entonces nuestro agente oxidante, yo no sé si los coloqué como respuesta aquí, no me acuerdo. ¿Cuál sería nuestro agente oxidante? No sé si lo coloqué. No, no lo coloqué. Nuestro agente oxidante va a ser entonces la especie que se está reduciendo. ¿Y quién se reduce? Uno con el protón del ácido clorhídrico. ¿Y quién va a ser nuestro agente reductor? Entonces, ¿quién se está oxidando? En este caso sería el zinc. Ya. Entonces tenemos nuestro agente oxidante y nuestro agente reductor. En este caso, tenemos
creo que tengo dos ejemplos, ¿no? Sí, tenemos dos reacciones de oxidorreducción que tú le dirías poder identificar nuestro agente oxidante y agente reductor. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, tenemos que determinar los estados de oxidación para determinar quién está cambiando su estado de oxidación. Y con eso puedes saber si es una oxidación-reducción y con eso poder determinar cuál es nuestro agente oxidante y cuál es nuestro agente reductor. Bueno, los que pueden empezar a hacerlo. Voy a dar unos minutos solamente para que a ver si lo logran y lo realizo enseguida. Bien, 2 minutos nomás. Estamos listos. Ya, entonces vamos a revisar entonces que ver si lo han hecho, entonces para comprobar que se les resultó bien. Bueno, entonces tenemos nuestro sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? El ácido sulfhídrico. Entonces aquí vamos a ir rápidamente a determinar esta oxidación que van cambiando. Entonces tenemos este es el azufre que es -2. Aquí en este caso tenemos el nitrógeno que es +5. Perdón, que es +1, ¿cierto? El azufre 0. Y aquí tenemos el nitrógeno que nos quedaría +2. Entonces tenemos nuestra reacción de cambio de oxidación del azufre. Ahí tenemos nuestra oxidación. Y tenemos el nitrógeno del nitrato que pasando al óxido de nitrógeno tendríamos nuestra reducción, nuestra reacción de reducción. Entonces nuestro agente oxidante y nuestro agente, agente reductor, ¿qué va a ser? Nuestro agente oxidante va a ser entonces nuestra especie que se reduce. Entonces sería nuestro ion nitrato. Y nuestro agente reductor va a ser la especie que se oxida, en este caso el ácido sulfhídrico. En el caso que sigue acá abajo, bueno, vamos a notar los cambios de estado de oxidación de los elementos que cambian. Entonces, en este caso tenemos el manganeso, que está en oxidación +4. Aquí tenemos el ácido bromhídrico, entonces el bromo está en esta oxidación -1. Aquí es que se nos forma el bromuro de manganeso, que queda manganeso +2, y el bromo 0. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra oxidación. ¿Nuestra oxidación cuál sería? Sería la oxidación del ácido bromídico, del bromo, del bromuro al bromo. Sería nuestra oxidación. Y nuestra reducción sería entonces el de manganeso, vamos a poner así,
Entonces tendríamos nuestra reducción. Por lo tanto, nuestro agente oxidante y nuestro agente reductor, ¿cuáles serían? Nuestro agente oxidante sería entonces la especie que se reduce, en este caso sería el, el dióxido de manganeso, y nuestro agente reductor entonces sería la especie que se oxida, en este caso el ácido bromido. Ya entonces determinamos esta oxidación de los diferentes elementos de los compuestos, ¿cierto? Determinando quién se oxida, quién se reduce, podemos determinar entonces cuál es nuestro agente oxidante, cuál es nuestro agente reductor. ¿Qué más? Bueno, resulta que otra cosa que también es interesante que podemos dejar establecido es realizar el balance redox. Y eso lo realizamos por el método del ion-electrón, que seguramente ustedes ya lo han visto en alguna oportunidad. Pero aquí lo vamos a recordar, ¿cierto? Cuáles son los pasos para realizar ese balance de tipo redox a través de un ejemplo. Entonces, vamos a balancear una reacción de óxido-reducción, ¿cierto? Que va a ser en un medio, que puede ser un medio ácido o un medio básico. Por eso seguimos estas reglas, porque para poder determinar cuánto ácido y cuánto base necesitamos para que se produzca este proceso de óxido-reducción. En este caso sería de hierro 2 a hierro 3 y ¿cierto? La reacción con el dicromato para formar cierto cromo 3 finalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es escribir la ecuación sin balancear de manera iónica. O sea, ¿quiénes están involucrados aquí finalmente? El hierro 2 que reacciona con el dicromato, con el ion dicromato, para formar hierro 3 y el ion cromo 3. Ya, tenemos escrita la ecuación, pero ahora la separamos en dos semireacciones, la de oxidación y la de reducción. Se fijan, oxidación porque pasamos de hierro 2 a hierro 3. Y reducción porque en el cromo del dicromato pasa del cromo 6 al cromo 3, al pasar al ion cromo 3. Entonces tenemos las dos semireacciones. Después, balancear el elemento que sea distinto a oxígeno e hidrógeno en las dos semireacciones. Entonces vamos a irnos en el caso del dicromato. Entonces tenemos dos cromos aquí, por lo tanto necesitamos multiplicar por 2 el cromo 3, ¿ya? Para que nos quede la misma cantidad de iones cromo en reactivos y productos. Después, ¿qué seguimos? Se balancea entonces a continuación los átomos de oxígeno. Si nos faltan oxígenos, agregamos agua. Entonces habíamos balanceado el cromo, ahora seguimos con el oxígeno. Son 7 átomos de oxígeno. Por lo tanto, agregamos 7 moléculas de agua al otro lado. Y después los hidrógenos, tenemos que no están puestos como reactivos, ¿cierto? Los tenemos que agregar como protones, ¿cierto? Al lado donde falta. Entonces tenemos balanceado, ¿cierto? Todos los elementos. El cromo, después el oxígeno y después el hidrógeno. Pues se agregan los electrones al lado, ¿cierto? Que en este caso nos compete que estén. Por ejemplo, siempre se van a agregar los electrones y eso es como súper importante porque aquí a veces se me confunden. Siempre los electrones van a ir, ¿cierto? Cuando se ocurre una oxidación, o sea, va a ser en el lado de los productos. Y otra manera también de poder recordar dónde van los electrones, dónde se colocan los electrones, es siempre determinar qué lado es el que queda más positivo. Y el lado que quede más positivo, ahí van a ir los electrones. ¿Y cuánta cantidad de electrones? Bueno, la cantidad de electrones necesaria, cosa que la carga de reactivos y productos sean iguales. Entonces tenemos aquí hierro 2 y aquí tenemos hierro 3. Este lado queda más positivo. ¿Cuánto sumamos? Vamos a sumar un electrón porque tenemos 3 cargas positivas. Sumamos un electrón, nos quedan 2 cargas positivas, que es igual a las cargas positivas que tenemos en reactivos. Entonces ahí estaríamos listos con la carga. En el caso, ¿cierto? De, de la otra semireacción donde estaba el cromo, nosotros tenemos todo esto y todo esto, ¿cierto? Y tenemos que ver las cargas. Si se fijan, aquí tenemos 14 positivo
y aquí tenemos 2 negativos. Entonces tenemos 12 positivos. Y en este caso tenemos 6 positivos. Entonces, ¿qué lado es más positivo? Este. Y agregamos cuántos electrones, los que necesitamos para que nos quede la misma cantidad de carga que en productos. Por eso agregamos 6 electrones aquí. ¿Sí? Y eso para que recordemos. Siempre vamos a colocar los electrones en el lugar que tengamos más positivo, ¿cierto? Y lo que necesitamos para que quede la misma cantidad de carga en ambos lados, en reactivos y productos. Después, tenemos las dos semireacciones y tenemos que, en este caso, tenemos que fijarnos en la cantidad de electrones. ¿Se fijan? Aquí tenemos 6 electrones, aquí, y tenemos un electrón acá. Y que sabemos que tienen que ser iguales. Entonces tenemos que multiplicar por 6 la primera, entonces nos queda 6 hierro 2, 6 hierro 3, más 6 electrones. Y nos quedaría la otra semireacción y ahora recién podemos sumarlas porque tenemos la misma cantidad de electrones, ¿cierto? En esta semireacción y en esta otra, y ahí la podemos, ¿cierto? Sumar y eliminar. Y nos queda la oxidación, nos queda la reducción, ¿cierto? Sumamos, finalmente se van los electrones y nos queda eso finalmente. ¿Qué hacemos? Bueno, verificar la cantidad de átomos, los hidrógenos, que sea lo mismo, los cromos, que sea lo mismo, el hierro, que sea lo mismo, ¿cierto? El oxígeno también. Y que las cargas estén balanceadas. Entonces, tomamos todas las cargas aquí. Nos queda 24 de carga, 24 de carga también. Entonces, estamos iguales. Ya, estaríamos listos. Y bueno, ahí tendremos, si fijan, toda esta expresión, este balance, lo realizamos, ¿cierto? Considerando un medio ácido. Y ahora, si esta misma ecuación la que hiciéramos en medio básico, ya lo vamos a sumar aquí. Vamos a colocarlo aquí nuevamente, ¿cierto? Nuestra reacción que está en medio básico y la vamos a llevar a medio ácido. Bueno, esta reacción se hace en medio ácido, pero solamente para entender qué es lo que pasa si cambiamos de medio. Si lo hacemos en medio básico. Entonces, si lo hacemos en medio básico, vamos a neutralizar esta reacción. Con que tenemos 14 protones, entonces vamos a sumar 14 OH menos aquí y vamos a sumar 14 OH menos acá. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? 14 OH, 14 protones, nos queda 14 moléculas de agua, sí. Más nuestro dicromato, ¿cierto? Nos queda 6 hierro 3, más 2 cromo 3, más 7 moléculas de agua, más 14 OH menos. Ya, pero aquí también podemos simplificar porque tenemos 7 aguas y aquí tenemos 14, entonces podemos eliminar esta y dejar 7 aquí nomás. Entonces 7 agua más cromo más 6 hierro, 6 hierro 3, cromo y nos quedaría en medio básico. Ya solamente para mostrar que lo que uno haría, ¿cierto? Neutraliza finalmente formando agua y después elimina las moléculas de agua que quedaron en exceso. Eso solamente. Ya, entonces tenemos los medios ácidos, medio básico, utilizando el método del ion electrón. Entonces, por último, vamos a hacer un ejemplo para esta reacción, cómo lo utilizaríamos para balancear según el método del ion electrón, pero el otro fue paso a paso, aquí lo vamos a hacer un poco eh, más rápido, recordando, ¿cierto? Sí, las reglas. Entonces tenemos nuestra reacción iónica, sabemos quién se oxida, sabemos quién se reduce, entonces las separamos en las dos semireacciones. Hierro 2 pasando a hierro 3. Entonces no hay nada más que equilibrar de elementos, solamente nos quedarían las cargas. Entonces nos quedaría un electrón, ¿cierto? Nos quedaría 2 positivos, 2 positivos. La otra semireacción, ¿cierto? Permanganato, el manganeso pasa de esta oxidación más 7, pasando a esta oxidación más 2. Ya, bueno, lo puse 2 más 2. Ya, entonces, ¿cómo equilibramos? Manganeso 1, manganeso 1. Listo. Oxígeno. Oxígeno se equilibra con moléculas de agua. ¿Cuánto oxígeno? 4. O sea, 4 moléculas
de agua. Ya. Y después tenemos los hidrógenos. Aquí tenemos 8, por lo tanto tenemos que agregar 8 protones acá. Y que nos quedaría finalmente las cargas. Entonces vamos a hacerlo así para que nos quede bien explícito lo de las cargas. Aquí tenemos 2 positivos total. Y aquí, ¿cuánto nos quedaría? 7 positivos. ¿Cierto? 8 más 1 negativo nos queda 7 positivos. ¿Dónde van los electrones? A este lado. ¿Cierto? ¿Cuánto vamos a agregar? Cosa que nos quede la misma carga que en el otro lado. Entonces agregamos 5 electrones. 5 electrones más 7 positivos, nos queda 2 positivos, que es más 2 positivos acá. Ok, entonces nos quedan 5 electrones y aquí nos queda 1. O sea, esto lo tenemos que multiplicar por 5. Entonces vamos a reescribir todo entonces. 5, hierro 2 más, pasando a hierro 3, más 5 electrones. Después, reescribimos aquí para que nos quede todo clarito, ¿cierto? Más permanganato, queda manganeso 2 más 4 agua. Entonces tenemos los 5 electrones aquí, 5 electrones acá, se nos pueden eliminar y podemos sumar. ¿Qué nos queda finalmente? 5 hierro 2 más el permanganato más 8 protones. Ya todos los reactivos aquí y todos los productos acá. Más manganeso 2 más 4 agua. Entonces tenemos nuestra reacción equilibrada en medio ácido según el método del ion-electrón. Entonces, fijamos 5 hierro, manganeso 1, 1, son 8 hidrógeno, oxígeno 4 y 4. Ok, las cargas. 10, 18, 17, 15, 16, 17. Entonces, 17 cargas en un lado, 17 cargas en el otro. Estaría equilibrado. ¿Ya? Sí, no sé si hay alguna consulta o duda hasta aquí. No, Parece- profesora. Ah, ya, ok, ya, gracias. Entonces, ¿qué más? Y ahora deberíamos seguir, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque, claro, estas reacciones, las que hemos visto, las que les mostré en los videos, ¿cierto? Son reacciones que son espontáneas. Pero vamos a aprovechar estas reacciones que son espontáneas porque hay una entrega de electrones. Entonces vamos a poder aprovechar, ocurre espontáneamente, vamos a tratar de separar esos electrones para que vayan por otro camino y se los entregue, ¿cierto? A la otra especie para que se produzca esta reacción redox. Pero eso ya lo vamos a revisar mañana. Así que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día, ¿cierto? Porque ahí necesitamos que estén bien concentrados para eso. Bueno, entonces vamos a detener la grabación.